Bien, vamos a dar inicio al panel de perspectivas para la negociación en el Tratado de Libre Comercio en lo que respecta al transporte. Para ello nos acompaña nuestro buen amigo Eugenio Salinas, representante del cuarto de Junto de Concamín. Juan Antonio Dorantes, consultor, amigo de todos nosotros también. Un gran amigo, colega de las organizaciones, Jaime Delgado, presidente de Canapat. Mi amigo y hermano, José Refugio Muñoz López, vicepresidente de Canacar. Nuestro anfitrión, Alex Tyson Long, presidente de NTP. Y para coordinar este panel, tengo el gusto de presentarles, y sé que no requiere ni presentarlo, ni dar a conocer lo que es su biografía. Parte de todo ello es un gran amigo de todos nosotros, Rafa Ocampo. Rafa, bienvenido. Él es director de Milenio TV, forma parte del grupo desde el 2005, donde también se desempeñó como director de deportes. Ha participado en Televisa Deportes, ESPN, TVC Deportes y Azteca Deportes. Y principalmente le va al Cruz Azul. No lo puedes negar, Rafa. No, hombre. Uno más que no sabe de fútbol. Rafa, te dejo el grupo. Buenos días a todos. Bueno, me ha presentado Leo, muchísimas gracias. Gracias a todos, por supuesto, por permitirme, junto a algunos otros compañeros de Milenio, estar acá y conocer la dinámica de un sector realmente muy atractivo, pujante, vivo de nuestra economía, como es el de ustedes. Y sí, quizá no, pues para Leo no hay problema en identificarme, pero ha sido un tema con algunos de los que han estado presentes en estos días, decir, ¿qué hace este cuate aquí? ¿No? O sea, van a hablar de deportes, van a hablar de Cruz Azul, etcétera, etcétera, la misma presentación que hacía. Bueno, sí vengo preparado porque si hay debate, en eso sí sé, y separar y provocar y lo que sea, el tema realmente de hoy es muy atractivo, pero no, bueno, tengo una faceta también de mi carrera profesional que no está ligada nada más a deportes, eso lo aclaro. Sí, todo mundo te ubica por ahí, pero bueno, estoy a cargo de Milenio Televisión, que es, para quienes lo conocen, pues no es precisamente el deporte lo que más nos mueve, sino algunos otros temas, y en mi carrera también pues ha habido alguna otra participación con esos temas. Sé lo que es Concamín, sé lo que es Coparmex, sé lo que es la ANTP, así que pues espero poder aportar realmente a esta dinámica, ¿no? A través de mi experiencia periodística, de un tema que puede resultar complejo y no, como es el Tratado de Libre Comercio y que con los Estados Unidos y con Canadá, pero que muchos ubicamos de forma mucho más atractiva desde fuera de la industria, pues a partir de lo que se ha venido viviendo en los Estados Unidos con el cambio de presidente y con un presidente Donald Trump realmente muy agresivo, muy provocador con el tema, y yo creo que ubicar el tratado y lo que viene en el contexto de esta industria, evidentemente que se vuelve muy atractivo. Así que espero poder aportarle a todos un poquito de esta experiencia periodística y apuntalar temas y clarificar. De eso es un poco la idea. Sé que estamos ya en el cierre de estos días muy provechosos, de convivencia, de repartición de conocimiento. Así que la dinámica que hemos planteado pues es de que sea un poco acorde con ese último día, algo más vivo, algo más dinámico, algo más concreto también. Hemos acordado una primera presentación de cada uno de ustedes, porque también queremos respetar esto, es decir, cómo ven el tema de inicio, situarnos en él,
y luego lo que queremos es ir haciendo preguntas que queremos obligadas con respuestas lo más breves que se puedan, pues para entender esto y por supuesto la participación de todos ustedes. Así que sin más preámbulo, damos participación a un especialista, a un consultor de este tema, Juan Antonio Dorantes. Juan, muchas gracias por estar acá. Rapidísimo, él es abogado, es egresado de la Escuela Libre de Derecho, maestro en Relaciones Internacionales por la Escuela de Relaciones Internacionales y Diplomacia de Ginebra, Suiza. Posee estudios de especialización en Derecho Privado, Comunitario y Marketing Jurídico por la Universidad de Cantabria. Y bueno, tiene una foja curricular impresionante, de verdad, así que esperamos que podamos sacar mucho conocimiento de lo que el maestro Dorantes nos va a exponer. Tú nos situarías un poco en el tema, Juan, para poder arrancar con mucha certidumbre esta mesa que espero llegue un poquito también a debatir conocimientos. Adelante y gracias. Gracias, Rafael. Y la verdad me da mucho gusto que le vayas al Cruz Azul, porque siempre es bueno encontrar a los pocos que saben correctamente de fútbol. Lo fácil es ocultarse. Pero bueno, muy rápidamente, primero que nada agradecerle a la Asociación Nacional de Transporte Privado que me haya invitado a esta plática y pues participar en este grupo de notables, la verdad es que es un honor. Les voy a presentar dos láminas muy rápidas en donde vemos, o la intención es ver un poco cuál es la perspectiva y contexto de la negociación del Telecán. Empezaría por decir que en este momento estamos en un momento probablemente de reflexión, de consultas que los tres gobiernos están haciendo para poder definir los objetivos de la negociación. Estados Unidos ya concluyó su proceso de consultas, Canadá concluye el 18 de julio y México inició el 26 de junio un proceso de consulta en línea en la página de internet de la Secretaría de Economía, en donde se están solicitando comentarios públicos para cualquier interesado que desee presentar sus puntos de vista sobre la sobre la renegociación inminente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cuáles serían algunas de las cosas que yo destacaría como contexto? Como contexto y como perspectivas de la negociación, ¿no? El primer punto es algo que parece evidente, pero que me parece que hay que tener en consideración de manera muy clara porque nos sitúa de cómo llega México a esta negociación, ¿no? Es la primera vez que el Telecán se renegocia en 20 años, claramente eso es evidente, pero si ustedes se dan cuenta, todos los gobiernos previos a Trump, a la administración Trump de Estados Unidos, desearon o buscaron renegociar el Tratado de Libre Comercio. Obama habló de eso, Bush habló de eso, y siempre el gobierno mexicano se negaba a poder siquiera discutir la posibilidad de renegociar el tratado. Sin querer, el gobierno de Estados Unidos, Trump, con este discurso proteccionista, este discurso muchas veces sin ningún orden y sin ningún tipo de base sustantiva, logró sentar al gobierno mexicano a renegociar el tratado, a abrirlo en cualquiera de sus temas, y esto sin querer, ¿no? Yo muchas veces platico de esto como el fenómeno del gato, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que el gobierno de Estados Unidos muchas veces como un gato, no importa cómo lo tire uno, cae de pie, ¿no? Y esto tiene que ver con que nos logró sentar a la mesa el peor presidente que respecto de México ha existido en los últimos 20 y tantos años, ¿no? Entonces, todos los gobiernos de Estados Unidos lo habían pedido, México ya se sienta a la mesa y no solamente nos sienta a la mesa, nos sienta a la mesa diciendo el TPP es la base o debe ser la base de la renegociación. Y eso no necesariamente es positivo. México hizo concesiones en el TPP que estaban hechos en una dinámica o en una realidad de 11 o de otras 10 partes, ¿no? Esta realidad no necesariamente debería ser la misma en un proceso de renegociación del Telecán y a lo mejor más adelante podemos platicar un poco de esto. Pero básicamente creo yo que en cualquier caso esto ya implica que México llega con una posición ofensiva a la negociación, tomando el TPP como base, y que entonces en muchos temas habrá que tener cuidado que los americanos no piensen que este es el piso de la negociación, sino que en todo caso sería el techo de la negociación para México.
Ahora, las motivaciones o limitaciones que tienen o que generan como contexto las elecciones en México y las intermedias en Estados Unidos, pues también tienen que ver con la perspectiva y el contexto de esta negociación. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado de que tenemos 3 meses, o sea, de aquí a diciembre, un poco más de 3 meses, perdón, para poder renegociar el tratado, ¿no? Y esto está un poco condicionado por los tiempos políticos de México, pero también por los de Estados Unidos, porque algunos de ustedes sabrán que el Trade Promotion Authority de Estados Unidos vence en principio en 2018, lo cual implicaría que el gobierno de Trump no tiene una libertad tan amplia para poder ir más allá de 2018 para negociar una modificación del tratado. Les digo que es en principio porque si no existe una moción en contra de la renegociación, obviamente este Trade Promotion Authority puede ir hasta 2021. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que existen limitantes en cuanto al alcance de la negociación y en cuanto a los temas que pueden ser objeto de la misma, si uno lo liga con los tiempos políticos de los dos países, ¿no? En Canadá obviamente hay un poco más de flexibilidad, pero si uno lo liga con estos dos tiempos, pues tendría que pensarse quizá en una negociación rápida para que la administración del presidente Peña y la administración del presidente Trump puedan llevar a sus congresos algunas de las conclusiones. De otra suerte, estamos hablando de una negociación mucho más larga o mucho más comprensiva. Otro punto que me parece importante destacar es que México tiene otros 8 frentes abiertos. Tiene 8 frentes de negociación abiertos en este momento, con Alianza del Pacífico, Brasil y Argentina, está en proceso de modernización del Telecuem y también del TLC con EFTA, tiene a Turquía y Jordania un poco suspendidos, pero ahí están, tiene al TPP menos Estados Unidos, y esto incluso pues ayer se anunció que México en el contexto de la Alianza del Pacífico iniciará negociaciones con Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá. Esto mantiene aquí a nuestro colega Eugenio Salinas viajando prácticamente todos los días del año, pero tiene mucho que ver con cómo llega México preparado a la negociación. Es evidente que todos sus negociadores están enfocados en todos estos temas, en todas estas negociaciones abiertas, y que me parece que la participación del sector privado será fundamental, porque los negociadores finalmente no tendrán mucho tiempo para poderse preparar ante una renegociación del Telecan, ¿no? Y me parece que esto es algo que no necesariamente tiene como problema Estados Unidos ni Canadá. Ahora, también hay ausencia de límites en la renegociación, esto también me parece importante, todo se puede renegociar, ¿no? Estamos hablando de que todos los capítulos pueden abrirse o temas nuevos, y esto incluye migración, incluye comercio electrónico, incluye movilidad de personas de negocios, o sea, el ámbito de la negociación puede ser amplísimo, ¿no? Obviamente también la temporalidad es abierta. Si ustedes se fijan en el proceso que tiene Estados Unidos, aunque yo mencionaba que las elecciones pueden de alguna manera limitar el alcance de la negociación, no existen plazos definidos para la negociación. Es decir, existe el tiempo que sea necesario para poder llegar a acuerdos, ¿no? Y obviamente uno de los temas que me parece que va a ser muy relevante también en este proceso son las prácticas proteccionistas o los vientos proteccionistas o de mayor integración en el otro extremo que se generen en los 3 países, ¿no? Si uno ve los comentarios que recibió Estados Unidos en su proceso de consulta pública, fueron más de 12,000 comentarios, y estos dieron lugar a 180 declaraciones ante la oficina del representante comercial en los últimos 3 días de esta semana, y hay quienes han propuesto, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la contribución de la Federación de Sindicatos de Estados Unidos, que propone que CUL, es decir, la famosa disputa de etiquetado de país de origen que México ya le ganó a Estados Unidos, pues pueda ser retomada en el tratado y excluida de las disciplinas del tratado, lo cual implica que México ya no podría, si aceptara obviamente, llevar a Estados Unidos a una disputa por ese tema en particular en la renegociación. Entonces, ahí habrá que ver el proteccionismo contra el libre comercio, cómo se irá dando en este… Juan Antonio, a ver, en esta dinámica, yo te preguntaría, nos estás dando todo este contexto que es importante situarnos de inicio, pero a ver, un poquito más filo. ¿Tú sientes que México, que el sector específico del transporte está actuando de forma adecuada? ¿Hay que pintarse de guerra para ir a esta negociación y se está haciendo
o hay distracción, no estamos centrados en el tema? No, yo pienso que eso probablemente… Ahora sí, seguro. Probablemente le corresponda más a mi querido Eugenio poderlo comentar. Yo creo que mi perspectiva es que México tiene que llegar a esta negociación con una carta de intenciones muy amplia, porque ellos van a llegar definitivamente con muchísimos temas en la mesa. Esta lámina se las quería presentar muy rápido, que tiene que ver con un poco la pregunta que tú haces, pero quizá la dejaría un poco más para adelante. Básicamente los que nos proporciona son los escenarios que pueden darse dentro de la renegociación. Una renegociación larga o corta, ya lo mencionábamos, que abarque aranceles y que mantenga los aranceles o los aumente. Es poco probable, pero esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la renegociación se enfoque en medidas no arancelarias, aspectos laborales, obstáculos técnicos al comercio, temas de servicios, ¿no? Sin embargo, también es posible que en cualquier momento uno de los tres países se levante de la mesa y diga voy a denunciar el tratado, nada lo impide, ¿no? Y en ese sentido, ahí en la lámina verán un poco cuál es el resultado que se daría si cualquiera de los tres países, pero en particular Estados Unidos, saliera a la mesa. Y entonces ahí viene la famosa situación que ustedes ya han de haber escuchado, de que México tendría entonces, o lo que requería el comercio con sus socios sería la OMC. México tiene un arancel promedio consolidado de 4.6%, Estados Unidos de 35%, lo cual implica que ellos tienen aranceles, Estados Unidos tiene 4.6, México tiene 35, lo cual implica que México tiene más espacio para imponer aranceles, ¿no? Obviamente también esto implicaría que México podría variar su arancel de nación más favorecida con respecto a Estados Unidos, aplicándolo para todos los demás países. Pero también otro punto que es importante es que respecto de las disciplinas, lo que rige, por ejemplo, el transporte privado en términos de reglamentos técnicos o de normas, no se cambiaría por una denuncia del Telecán. Eso se mantendría en un escenario de denuncia, porque nuestros países ya consolidaron su legislación y ya cumplió el tratado en ese sentido su finalidad, ¿no? También pudieran haber medidas unilaterales, se ha hablado mucho, esas pueden darse durante, antes, después de la negociación, y ahí pues tendríamos entonces que hacer uso de los mecanismos de solución de controversias que tiene su disposición México en la OMC o en el Telecán. Pero, como ustedes bien saben, 6 años nos tomó para poder convencer a Estados Unidos o para poder arreglar la disputa de autotransporte, de transporte transfronterizo, 7 años en la de etiquetado de país de origen y 8 en la de atún. Es decir, los mecanismos de solución de controversias funcionan, pero no funcionan inmediatamente, ¿no? Y el otro, obviamente, es que nos mantengamos como estamos hasta la fecha, lo cual creo que ya no es deseable para nadie, pero estos serían algunos 4 escenarios básicos que pudiéramos enfrentar en las próximas semanas relacionadas con el tratado. Y creo que aquí me quedo para poder darle espacio a los demás ponentes. Gracias. Sí. Gracias, Juan Antonio. Bueno, creo que está claro, ¿no?, el contexto o de dónde estamos partiendo y lo que viene. Y para ampliar y entrar ya en materias más específicas, le pedimos a Eugenio Salinas, que es representante del cuarto junto de la Confederación de Cámaras Industriales de CONCAMIN, que nos ayude también a entender un poquito más, Eugenio, esta situación. Rápido, para quienes no lo conocen suficiente, es Eugenio, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciado en Derecho también por la Universidad Regiomontana, con una maestría en Economía Aplicada por la American University de Washington, D.C., en los Estados Unidos. Ha sido profesor de seminarios de negocios internacionales, consejero comercial de la Embajada de México en los Estados Unidos, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de 2001 a 2003 y luego del Consejo Mexicano de la Carne también de 2003 a 2006, así que pues amplísima experiencia, Eugenio, y con una participación muy activa, decisiva, estresante supongo también sobre este tema, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Rafael, muchas gracias, Alex y Leonardo, y a todos ustedes que me hicieron favor de invitarme. Como bien lo decía mi amigo el doctor Dorantes, voy regresando del tema de Alianza Pacífico. Ayer me tocó volar de Cali para acá para poder estar hoy con ustedes, y como
lo comentan, no salimos de una para estar en otra. Hay muchos frentes de negociación que, pues, la verdad, en mi responsabilidad, como por ahí lo habrá comentado ya Rafael, de estar en la coordinación del cuarto de junto, que ese es un poco como quisiera poner en contexto en lo que estamos como sector privado, no nomás preocupados del tratado, sino ocupándonos. Y esa responsabilidad es la que tengo, es una responsabilidad de coordinar la participación del sector privado como asesor de las negociaciones o los frentes de negociación que tiene el gobierno federal abiertos, como bien lo comentaba Juan Antonio, pues contó 8, yo traía en la mente 4, pero es cierto es que andan 2, 3 por ahí dormidos, que por ahora no están activos, al menos con nuestras autoridades. Entonces, en razón de eso, yo les también había preparado aquí una presentación. Voy a adelantar una partecita de esa presentación para que luego dejemos conforme nos pusimos de acuerdo en función de que cada uno de los ponentes tendrá algún tema específico. Una cosa importante que quería decirles, y precisamente abundando lo que comentaba, es que el Consejo Coordinador Empresarial, desde las negociaciones del TPP, conformó ese Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Comerciales o negociaciones internacionales. Cuando termina TPP y se nos viene ya la avalancha de comentarios, de tweets y lo potencial que era hace todavía unos meses de que el señor Trump llegara a la presidencia, pues se le quita el apellido de TPP y de alguna manera se conforma ese Consejo de Negociaciones en general para todo. Y como verán ahí, a partir luego ya del conocimiento de cómo venía el tema con Estados Unidos, se hace todavía más específico en formar ese cuarto de junto. Es un apoyo al gobierno federal, como les decía. No se nos olvide que de acuerdo a la ley de cámaras, todos los organismos tienen que ser somos órganos de consulta del gobierno. No significa que a todos nos hagan caso o que a final de cuentas el gobierno federal tenga que hacer lo que nosotros recomendamos. Sin embargo, hay siempre la oportunidad y deben de consultar al sector privado, y de ahí es donde parte y donde se justifica hasta legalmente la existencia de esta asesoría y de este mecanismo de consulta. Ya para más específico y en virtud de la trascendencia, se constituye un steering committee que, como por ahí lo dice, es a nivel de unos cuantos de los empresarios fuertes y que han estado muy vinculados con Estados Unidos para desplegar toda una estrategia que ahorita mismo también les comento que ya estamos haciendo en México y en Estados Unidos. Luego quisimos también compartir en general con los demás organismos cúpula, y de ahí que se constituye el cuarto de inteligencia, no nomás para estar intercambiando información con los diferentes sectores, el bancario, el de seguros, los propios del comercio, etcétera, sino para recibir esa retroalimentación que va a ser la que es indispensable para poner en contexto los potenciales escenarios de negociación que ya adelantaba también un poco Juan Antonio. Aquí un poquito más específico, nomás a que se den cuenta, estamos constituidos, de alguna manera se cubre todo el espectro de lo que son los organismos y diferentes sectores del sector privado mexicano, y adicionalmente yo aquí complementaría que hemos tenido propiamente desde el inicio de las negociaciones de TPP la asesoría de despachos con una trascendencia y con una experiencia en esto, como es el despacho de ICOM, que capitanea el doctor Herminio Blanco, que todos ustedes conocen, saben, fue el jefe negociador en las épocas del tratado. Ahí está también el doctor Jaime Zabludowski, con también mucha participación y actividad directamente de responsables del despacho como Sergio Gómez Lora y Linda Pasquel, que son expertos en todo esto. Por otro lado, también tenemos la asesoría del despacho de White & Case, el sector agroalimentario, que en algunas cosas se cuece aparte, a lo mejor no es estrictamente motivo de nuestra plática hoy, pero yo creo que hay que traerlo a colación. Ustedes como transportistas y como involucrados en el servicio, definitivamente que también tienen mucho que ver. Él ha pedido tener una asesoría específica del despacho White & Case, donde ahora está el doctor Francisco de Rosenzweig, ex subsecretario de Comercio Exterior. En esta estrategia
estos son los objetivos como sector privado que estamos buscando. Establecer esos escenarios y principios le llamamos de bottom lines para la renegociación. O sea, qué cuestiones hay que conocer en cada uno de los sectores, en cada una de las disciplinas, que en un momento dado se puede o no se puede entrar a una renegociación. Ejemplos. Ha insistido el secretario Guajardo de que no se abriría la caja arancelaria. Esto es, vamos a buscar que haya aumento de comercio y no precisamente de que a base de cuotas o a base de aumentar los aranceles que queramos de alguna manera balancear ese déficit, ese concepto tan llevado y traído que han tenido desde el presidente Trump hasta algunos de sus asesores, ¿no? Otro detalle importante es, sabemos y va a ser punto muy delicado de negociación el tema laboral y el tema de medio ambiente. Esta cuestión que han estado oyendo, por ejemplo, ahora de los movimientos y políticas nuevas en salarios mínimos, etcétera, van a tener mucho que ver. Ya en medio ambiente no sé si ya estamos hasta mejor, porque pues allá sí tenemos a uno que todavía está bastante más liberal que nosotros, cuando en un momento dado y cuando se negoció el tratado originalmente, si se recuerdan, fueron los 2 acuerdos que el presidente Clinton en su momento pidió que fueran parte para él ser el padrino y endosar el tratado en aquel tiempo, ¿no? Hay cuestiones también en donde tenemos que influir en esa instrumentación de la estrategia de cabildeo. ¿Qué estamos haciendo acá? Se pidió desde hace varios meses a cada una de las empresas mexicanas que tenían intereses o teníamos intereses en Estados Unidos un mapeo de ver en qué estados, en qué ciudades se tenía influencia para activar a los estadounidenses que hablaran por nosotros, y que fue lo que sucedió y que ayudó sobremanera desde la vez del conato de denuncia que hizo el presidente Trump hace ya un par de meses, y ustedes se recordarán allá por abril, que no fue rumor, existía la carta de denuncia. Él quería poner la espada de Damocles ahí, decir tenemos 6 meses para negociar o si no me salgo del tratado. Se recordarán una reacción muy fuerte del presidente Peña, del propio primer ministro Trudeau de Canadá, y en la tarde de ese mismo día se desactivó. Ahí hubo una gran influencia, porque eso es algo de lo que también se ha tratado de mover en Estados Unidos, a los propios estadounidenses para que nos apoyen con el Everest, nos apoyen con su cabildeo de aquel lado. Hemos tenido mucho cuidado, hay muchas empresas, sectores que no quieren sacar la cabeza porque no quieren ser motivo del tuit de la mañana siguiente del presidente Trump. Entonces, eso se ha actuado con una finura de trabajo, de llamadas de teléfono, hasta evitando muchas veces comunicaciones escritas que no se puedan seguir reenviando por ahí, pero activando a senadores, a gobernadores, etcétera. Hace mes y medio hubo una reunión de 6, 8 de los empresarios fuertes de México con el gobernador, por ejemplo, de Texas, que por cierto, de la boca para afuera dice que es nuestro aliado, pero tenemos informaciones por ahí que el señor trae una agenda personal muy particular, es muy cercano al presidente Trump, y son ese tipo de inteligencia que estamos obteniendo de nuestros consejeros y asesores como para normar lo que estamos mandando de mensajes y para que a su vez otros los contrarresten en Estados Unidos. Muy particularmente, este es un poquito más estructurado de como tenemos en la parte de la derecha, les comentaba una relación que tenemos muy específica con lo que son los organismos contrapartes de México. Adelantaba Juan Antonio, estuvimos en Washington hace un par de semanas en el US CEO Dialogue, que son 30, 40 empresarios, entiéndase CEOs, en donde hubo un intercambio, tuvieron oportunidad de verse en privado con el propio secretario Ross. Tuvimos oportunidad de recibir también al secretario Kerry de seguridad allá, que todo esto ha ido abonando a conocer qué es lo que van a querer de negociación, como también de alguna manera expresar los intereses en donde México va a poner énfasis, ¿no? A esto les explicaba ahí nada más por las siglas, pero abajo están ahí explicadas, son un poco los contrapartes donde hemos activado al Consejo Coordinador Empresarial con la US Chamber, al Consejo Mexicano de Negocios con el Business Roundtable, el propio Consejo Nacional Agropecuario con el Farm Bureau, con CAMIN, que tenemos nuestra contraparte allá en National Association of Manufacturers, y
el último son, a lo mejor algunos no los conocen, pero es el grupo de las empresas globales en México, que también es muy fuerte, entiéndase que son muchas de las transnacionales estadounidenses que están ahí, y cada uno hemos activado una labor para que nuestras contrapartes en Estados Unidos jalemos para el mismo lado, ¿no? Aquí no voy a leerles todas, pero esto ha sido un poco de las cuestiones que hasta antes de esta semana conocíamos de que Estados Unidos pretendía o quería ellos normar la negociación. Puras declaraciones de muchos de los funcionarios, tweets del propio presidente Trump, etcétera, en donde menospreciaba, en donde hacía alusiones a lo mal que había resultado el tratado. Se fletaban algunos temas muy por encima que hasta estas últimas semanas, propiamente esta semana, como bien lo dijo Juan Antonio, donde ya se recibieron comentarios, empezamos a ver detalles específicos de la negociación. Pero como verán, se habló de un impuesto fronterizo que iba a ser bastante discriminatorio en contra de importaciones, no era nada más contra México, pero nos iba a afectar muy fuerte. Se habló de cuestiones de lo del déficit, no hay que ser muy economista para saber que no es lo único que cuenta. Nos hemos abocado mucho a tratar de desmentir eso. Lo único y algo muy bueno que dijo, y algunos mexicanos nos debemos sentir muy orgullosos, es que México había tenido mucho mejores negociadores que Estados Unidos, y era la razón por la que Estados Unidos, según esto, le había ido muy mal con el tratado. En fin, hay ahorita un concepto porque ordenó él evaluar los déficits con los distintos mercados con los que comercia Estados Unidos. El señor está acostumbrado a leer un estado de pérdidas y ganancias de una empresa donde si está en rojo estamos mal, que sabemos que eso no opera ni es lo mismo para los países, y es también por lo que acá nos hemos abocado mucho. No leería todos, pero por ejemplo quiero poner una lámina muy rápida para tener aquí. Bueno, esto es muy representativo de un detalle que dijo Juan Antonio y completaría. Si ven ustedes por ahí, sumamos los dos puntos de arriba en el escenario famoso de la denuncia donde entrarían los aranceles NMF, y 80% del comercio de México estaría en un arancel de 0 a 5%. Por lo tanto, creemos que si ese fuera el escenario, los efectos serían mucho más desastrosos para ellos por la oportunidad de México, en todo caso, subir aranceles a los productos estadounidenses. El otro detalle aquí interesante, esta es la que quería llegar, no sé si alcanzan a ver por ahí, pero le hemos puesto un énfasis como sector privado a dónde están los déficits en cada uno de los sectores. Por supuesto que la de automóviles es el mayor, piel y cuero, maquinaria, cerámica, barcos, lana, cuestiones textiles, en fin, muebles. La barrita roja indica que es un comercio a favor en términos de balanza comercial con México. A ese respecto, como ellos traen eso tan fijo, es donde el sector privado hemos puesto mucho énfasis, y es donde nos hemos estado juntando con los distintos sectores para... Perdón, ya se me equivoqué. Ahí está. Viendo cuestiones con cada uno de esos sectores, a ver hasta dónde es posible que si nos fuéramos a darles, porque eso insistieron mucho los funcionarios estadounidenses, que el presidente Trump requiere algunos casos de éxito que él logre en función de reducir esos déficits o de regresar a algunos empleos a Estados Unidos, como supimos pasó con el tema de Carrier allá por noviembre del año pasado, como supimos que sucedió después con el tema de la Ford, etcétera. Entonces, tenemos mucho interés en que algo de eso se le pueda dar al mover reglas de origen, al entrar en detalles específicos y que puedan mover esa balanza. Ahora bien, eso hay algo interesante porque los estudios que ahora está haciendo Estados Unidos, en muchos de los casos lo que están recomendando es que eso lo vamos a lograr con mayor comercio, no con menor. Y ese es algo a lo que debiéramos aspirar. Creo que el secretario Guajardo por ahí ha sido el énfasis que ha dado. Y no obstante que hemos pedido a cada sector ver opciones de proveeduría
ver opciones de lo que se llaman el comercio de diversión de comercio para traer de Norteamérica. También tener mucho cuidado en que eso no vaya a perjudicar a las cadenas de valor. Hay muchos productos que ya va a ser difícil o imposible que se hagan en Estados Unidos o en México, ¿verdad? Entiéndase mucho de lo que ya se importa de los países asiáticos, que va incorporado en coches, que va incorporado en productos electrónicos. Entonces, eso es algo en lo que como sector privado estamos ahora, llevamos 70, 80 reuniones muy específicas con cada uno de los sectores para ver sus áreas de influencia, analizar sus vectores de importaciones, de insumos y, por supuesto, algo también delicado, ya no entramos en cuestiones muy técnicas, pero que sería todo lo del concepto de reglas de origen. Hay también algunos que recomiendan que más que hacerlas más estrictas para que incluyamos al revés, y el TPP ahora lo demostró, se tiende a tener reglas más flexibles porque en las cadenas de valor del mundo, como dicen, ya no se comercializan productos, sino que se comercializan insumos que van teniendo valor agregado en cada uno de los distintos países. En fin, yo ahí la dejaría, sí. Rafael, y estaríamos pendiente ahí un poco si hay... Sí, gracias, Eugenio. Una pregunta nada más, para redondear esto, si puedes breve, para entrar ya al específico sector del transporte, tanto de carga como de pasajeros, que habría que evaluar, por supuesto. En general, el resumen es que con toda esta documentación que nos has hecho, es que está preparándose bien, tanto el sector gubernamental como el sector empresarial, está actuando bien, no hay desajustes, ¿No ha faltado mayor coordinación para enfrentar esta negociación? Mira, acaba de tocar un punto importante. Les comentaba, y por eso fue un poquito sacar ahí las caras y los mensajes, que la mayoría de ellos eran hasta noticias de periódico o declaraciones informales de funcionarios. Es fecha, y hasta que no conozcamos, por ahí quise poner esta última lámina, ¿la pueden poner, por favor, de los tiempos? Nomás porque eso tiene que ver. Sí. Ese segundo renglón dice 17 de julio. A partir de las consultas que se están llevando en Estados Unidos, primero las que recibió el USTR, que como dijo Juan Antonio, pasan los 12,000, y de las audiencias que terminaron el día de ayer en Estados Unidos, creo que participaron casi 200 personas en 3 días de audiencias que hubo en Estados Unidos. Tiene que haber un documento, Rafael, en donde antes, el 17 de julio, el representante comercial especifique con claridad qué es lo que quiere negociar y la profundidad de la negociación. ¿A qué voy con esto? Que entonces nos hemos estado preparando un poco con lo que nos parece, no hay que buscar ciencia nuclear, como dicen, o de mandar cohetes a la luna para saber qué incluye el tratado y qué es el potencial en función precisamente de esas declaraciones. Entonces, para lo que va ahorita y lo que conocemos, sí hemos estado como sector privado muy atentos. Pero acabas de tocar el otro punto interesante. Me oyeron que me fui mucho y expuse las cuestiones que van por sectores, por productos. Estas próximas semanas entraremos y ya serán convocados en donde entremos ya cuestiones de servicios y a lo que llamamos de todo lo que son los temas transversales, cuestiones de facilitación de comercio y logística que vamos a tener que involucrarnos, por supuesto, aquí con la ANTP, cuestiones de servicios de transporte, por supuesto, que van a entrar en estas próximas consultas para hacer en los temas propiedad intelectual, que también le atañe a muchos sectores. En fin, entonces yo diría que con los elementos que hasta ahora tenemos, hemos hecho ya bastante de la tarea y tendremos que esperar, como comentaba ahí, a cuando entre mucho más precisión de lo que van a querer y la profundidad de las negociaciones. Muchísimas gracias por tu participación inicial. Bueno, creo que se cumple a cabalidad, ¿no? Con que a partir de estas 2 primeras exposiciones entendamos en dónde estamos parados, cómo se está enfrentando este gran reto, insisto, marcado por el protagonismo, por el mensaje directo, agresivo
de un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ese es el contexto y creo que se ha respondido, creo que a satisfacción. Por supuesto, hay muchas otras cosas más que evaluar, pero ahí está la situación en la que estamos. Esta segunda etapa de este diálogo, pues está marcado ya por el sentir, el estado de pues, lo concreto. En principio, la Asociación Nacional del Transporte Privado, que representa a Alex Tyson, la Canacar, ¿no? También los transportistas, la Canapat, de pasajeros, de turismo. Entonces, para diferenciar claramente, ahí estamos, Alex. Te damos la bienvenida permanente a este sitio, a esta mesa. Y a mí me gustaría cambiar un poco la dinámica y plantear preguntas a cada uno de ustedes, ¿no? Sé que Refugio Cuco tiene también una exposición a la que vamos a dar pie un poquito más adelante, pero quisiera ir contigo, Alex. Hay preguntas ya que nos están llegando. No sé si, Jaime, por favor, nos pueden dar el micrófono. Gracias, gracias. ¿Te gustaría entrar a esta primera pregunta? Yo te la leo. Sí. ¿Qué opinan de la inversión extranjera directa en el autotransporte de carga para renovar la flota de México? Bueno, mira, a mí me gustaría primero que contestar la pregunta un poquito, comentar perfectamente bien la preocupación que tenemos nosotros como usuarios de transporte. Una ya la comentaron muy claramente, qué y cómo va a afectar estas primeras negociaciones que el 17 de marzo ya nos van a dejar más claro el gobierno de Estados Unidos qué pretende. La gran preocupación de todo el país, incluyendo nosotros como usuarios y también los transportistas, es que el tratado nos afecte económicamente. Eso es lo que más nos preocupa. Obviamente ahorita el maestro Cuco nos va a presentar una breve presentación muy bien hecha sobre todo lo que se negoció en el Tratado de Libre Comercio anterior y lo que funcionó y no funcionó en términos de transporte carretero y transporte en general. Pero lo preocupante ahorita es algo que nos puede afectar a todos nosotros, es decir, que se afecte nuestra economía, porque obviamente nuestra economía, sobre todo a raíz del Tratado de Libre Comercio, está muy ligada en gran medida a la cantidad de exportaciones e importaciones que hacemos, sobre todo con Estados Unidos y también un poco como Canadá. Alex, pero ahí, perdón que te interrumpa, Sí. pero un poco la idea, al menos con lo que yo partía, es que lo peor que podría pasar es que las cosas sigan igual, pero por lo que escucho, no. O sea, ¿tú crees que sí puede haber un escenario Bueno, a mí me mucho más gustaría negativo? simplemente dejar claro que esa es la preocupación número uno y esa nosotros no vamos a abundar, ya lo comentó Eugenio. La segunda parte es la preocupación de cómo una vez terminada esta negociación o renegociación del Tratado de Comercio podemos nosotros también proponer y cambiar lo que no funcionó en materia de transporte o lo que podríamos proponer nosotros ahora en materia de transporte para tratar de agilizar y mejorar el comercio entre los dos países. Entonces, suponiendo que no nos afecta el comercio entre Estados Unidos y Canadá, que con México, independientemente va a seguir siendo el motor o uno de los principales motores de la economía mexicana, nos abre la posibilidad, ahora sí, de plantear lo que nosotros queremos hacer para eficientar y mejorar y hacernos más competitivos en materia de transporte carretero, ferroviario, etcétera. Entonces yo creo que a mí me gustaría dejarla ahí, dejar que Cuco presente su muy buena presentación y luego abundar en ideas que nosotros tenemos. Yo creo que Cuco nos va a poner en contexto porque es importante que los demás vean qué se decía en materia de transporte, qué se cumplió y qué no se cumplió, y al final de cuentas, creo que me adelanto un poco, sí tendríamos que ser estrictos con el gobierno de Estados Unidos a que se cumpla. La conclusión es que en materia de transporte, sobre todo en materia de transporte carretero, el Tratado de Libre Comercio actual, simple y sencillamente en materia, nunca se llevó a cabo. Exacto. Nunca se llevó a cabo. Entonces, en ese contexto, ¿nos afecta que se esté renegociando? Pues no, simplemente nunca funcionó como se suponía que iba a funcionar. Eso implica que entonces tenemos una lección muy clara. Si inclusive estaba firmado y no funcionó, pues tenemos que corregir las cosas que evitaron que funcionara para este nuevo tratado. Si quieres, Cuco, yo Sí. te cedo la palabra para que, si bien Rafael Ocampo
y le contestamos las preguntas a todo el mundo un poquito al final, porque este contexto es muy importante que lo conozcan los que no lo conocen a detalle. Adelante, sí, por supuesto. Gracias, Alex. Y adelante, maestro José Refugio Muñoz López, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Creo que no hay que hacer mayor presentación. Y sí plantear esto, Cuco, si hay reales posibilidades de lo que menciona Alex, respetando el orden de tu exposición, pero a mí me gustaría que al final sí pudieras precisar eso, de esperar mejores cosas de esta renegociación, o habría que entrar con un sentido optimista, es decir, adelante, por favor. Bien, pues, bueno. Nuevamente, buenos días. Otra vez agradezco la gentil invitación de nuestros amigos del NTP para externar nuestro punto de vista en relación a un tema que desde luego prácticamente a lo largo de todo el año se ha convertido o ha ocupado en buena medida parte de la agenda, no solamente del gobierno mexicano, sino sobre todo y también fundamentalmente de los sectores empresariales. Primero decirles que nosotros esperamos que en este proceso de renegociación del Telecán, en donde la idea fundamental es buscar su mejora, y ninguno de nosotros estamos pensando en acabar con el Telecán, sino en buscar, desde luego, que el Telecán se mejore. El gobierno mexicano debe de buscar en esa estrategia de entrar en un proceso de renegociación con el gobierno norteamericano, debe desde luego buscar ir en una postura fuerte a la ofensiva y no a la defensiva. Y para ello es sumamente importante que vaya de la mano de los empresarios. Entonces, esperamos que las instancias que el propio sector empresarial ha creado, no solamente para buscar transmitir al gobierno mexicano la postura del sector empresarial en general, sino las posturas en particular de cada uno de los sectores, sea realmente considerado por el gobierno y no lo vea como una simple recomendación o como simples llamadas a misa, sino que realmente la asuma como que esa debe de ser la postura del gobierno mexicano frente a las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y Canadá. Entonces, es elemental que vayamos juntos, y para ir juntos necesitamos obviamente que el gobierno mexicano defienda la postura, el interés general, en este caso, de los empresarios mexicanos. Entonces, también señalar que para el autotransporte de carga mexicano, el mercado de Estados Unidos y de Canadá sigue representando nuestro mercado relevante. ¿Esto qué significa? Que nosotros, desde que se debió de haber abierto la frontera, seguimos manteniendo la misma postura. Estamos a favor de que la frontera se abra para que los camiones de un lado y de otro puedan prestar el servicio de carga internacional entre los tres países, desde luego cumpliendo con la normatividad que cada país establece. Las empresas mexicanas, en buena medida, sobre todo las que atienden el segmento de las importaciones y las exportaciones, están totalmente preparadas para participar en el mercado de los Estados Unidos. De ahí que nosotros sigamos insistiendo en la necesaria apertura, y ahí estamos presentando algunas cifras del por qué para nosotros el mercado de América del Norte es nuestro mercado relevante y es una área de oportunidad para el desarrollo de las empresas mexicanas. También queremos plantear la necesidad de que, si bien el sector de los servicios
Generalmente en estos procesos de renegociación se ven únicamente en su relación transversal con los otros sectores. Para nosotros es un riesgo que estamos viendo si a los servicios se les sigue viendo solo en su relación transversal con los otros sectores y no se consideran también como sectores que pueden tener su propia agenda. Si a los servicios se les ve solo en su relación transversal, entonces el sector de los servicios va a correr la suerte que los sectores con los que tiene relación de manera transversal, pues le dejen. Y por eso la principal preocupación que nosotros tenemos es que otra vez el autotransporte de carga, en esta negociación por verlo como solo en su relación transversal, se vuelva de nueva cuenta una moneda de cambio para negociar o tratar de proteger a otros sectores. Entonces, la postura firme de nosotros es en el sentido de que el autotransporte de carga en particular no solo se vea en su relación transversal, desde luego con todos los sectores con los que tenemos relación, sino que también se vea el autotransporte de carga como un sector que de hecho tiene su propia agenda y que a través de esta agenda propia del autotransporte de carga en la renegociación, los beneficios que obtengamos, pues desde luego a su vez serán transferidos a los otros sectores con los que tenemos relaciones de carácter transversal. ¿Es importante el mercado de América del Norte para el autotransporte? Pues desde luego es importante. El 26.37% del PIB mundial se genera en la región del Telecán. El 16.42% del comercio internacional se genera es de la zona del Telecán, México, Estados Unidos y Canadá. El comercio, y particularmente en el caso de México, el comercio exterior de México, el 63.37% se realiza con los Estados Unidos, el 2.64% con Canadá y el 33, casi el 34% con el resto del mundo. O sea, nuestros principales socios comerciales siguen siendo sobre todo los Estados Unidos, en menor medida Canadá. Entonces, y el principal modo de transporte por el que se mueven las mercancías de importación y de exportación de México hacia los Estados Unidos, pues es el camión. Esto no obstante que nuestros camiones están impedidos, como lo vamos a ver en una lámina posterior, no obstante que hoy por hoy nuestros camiones están impedidos de circular libremente por los Estados Unidos, el principal medio de transporte por el que se mueven los productos es el camión. El 86.44% del valor de nuestras importaciones y exportaciones lo mueven los camiones. Cada año nuestros camiones hacen más de 11 millones de cruces entre México y Estados Unidos, con la limitante de que solamente podemos cruzar a la zona comercial de Estados Unidos. No obstante eso, hacemos más de 11 millones de cruces, casi el 37% se realizan por una sola frontera, que es Nuevo Laredo y Laredo, Texas, el 16% por la de Otay Mesa, el 12.7% por la frontera de El Paso. Ahí de entrada vemos que hay áreas de oportunidad que habrá que considerar en esta renegociación del tratado, porque nuestros cruces fronterizos están prácticamente saturados, muy concentrado el flujo comercial por carretera en 3 cruces bien importantes, y de esos 3, desde luego, el de Laredo es el más saturado. ¿Qué se renegoció en el Telecán? ¿Qué se negoció en el Telecán en los años por allá de 1992 para que entraran en vigor a partir de enero del 94 en lo general,
y en materia de autotransporte de carga debió de haber entrado en diciembre de 1995. Se negociaron dos aspectos. Uno que es la prestación de los servicios llamado el transporte transfronterizo, que es que un camión con un chofer de una empresa mexicana pueda ingresar a Estados Unidos con carga de exportación y pueda regresar de Estados Unidos a México con carga de importación. Ese es el servicio de transporte transfronterizo. O bien un camión con un chofer de Estados Unidos, propiedad de una empresa de Estados Unidos, pudiera venir a México con carga de importación a México y regresar a Estados Unidos con carga de exportación. Eso es lo que se conoce como el servicio transfronterizo de transporte. A partir de diciembre de 1995, los camiones mexicanos podían haber ingresado a los estados de la frontera sur de Estados Unidos y los camiones de Estados Unidos podían haber ingresado a los estados de la frontera norte de México. 5 años después, podrían ya estar circulando por todo el territorio de Estados Unidos e incluso ir hasta Canadá, y lo mismo sucedería en el caso de los camiones de Estados Unidos en México. Eso es lo que se negoció en relación con los servicios. Los servicios de carga doméstica, que comúnmente conocemos como cabotaje, tanto Estados Unidos como Canadá y México se reservaron para los nacionales y empresas nacionales con cláusula de exclusión de extranjeros. Esa es una reserva que se estableció en el tratado. En materia de inversión, se estableció que inversionistas mexicanos actualmente ya podrían estar invirtiendo hasta el 100% en empresas de Estados Unidos, con la condición obviamente de que ocupen camiones registrados en Estados Unidos y conductores de Estados Unidos. Asimismo, las empresas norteamericanas en México, o los inversionistas de Estados Unidos en México, también ya están en la condición de poder invertir el 100% en empresas mexicanas, desde luego ocupando camiones y conductores mexicanos, pero con una condición: siempre y cuando esas empresas se dediquen al movimiento de carga internacional. Pueden estar moviendo carga internacional entre puntos del territorio nacional, es decir, toda la carga que viene de importación o que sale de exportación puede estar en ese segmento, pueden estar participando ya inversionistas de Estados Unidos o cualquier país en México, en empresas hasta con un 100% de capital, y el mismo tratamiento se negoció para los inversionistas mexicanos en Estados Unidos, también con la misma limitante que si yo voy a invertir a Estados Unidos no puedo hacer servicios de carga doméstica o servicios de cabotaje. Entonces, tanto en materia de servicios como en materia de inversión, en el tratado se reservó para los nacionales de cada país y para empresas con cláusula de exclusión de extranjeros. Eso es lo que se negoció en el Telecán. Cuco, perdón que te interrumpa, pero sí, ahí habría una expectativa clara de que esa cláusula, por ejemplo, se modificara y que esa sería una petición que la industria o el sector pudiera pedir para ser más arriesgados, para ser más ofensivos. Ok, bueno, nosotros desde luego queremos partir de que en principio se cumpla lo que se pactó, porque esto es lo que se negoció. Pero ahorita vamos a ver cómo nada más se ha cumplido de un solo lado, es decir, solamente se ha cumplido en México y desafortunadamente en Estados Unidos no se ha cumplido. Entonces, en Estados Unidos no solamente se mantiene la reserva del cabotaje, sino se mantiene la reserva de todo, no nos han dejado cruzar. Mientras que ellos tienen la libertad, que ahorita vamos a ver incluso si pueden ellos pasar de allá para acá, ¿por qué no cruzan? Pero de allá para acá está totalmente libre. En materia de inversión, hay empresas en México que tienen el 100% de inversión extranjera y que están participando en los servicios de carga internacional entre puntos del territorio nacional.
Y además ellos tienen una figura adicional que se contempla en la Ley de Inversión Extranjera, que es la inversión neutra, que nosotros hemos insistido que esa reforma que se hizo a la Ley de Inversión neutra, a la Ley de Inversión Extranjera en materia de inversión neutra, es un verdadero fraude a la ley, porque se presta justamente para que a través de esa figura se estén realizando en México algunas empresas que tienen inversión extranjera, estén haciendo servicios de carga doméstica que en el Telecán quedaron reservados. Y por otro lado tenemos el tema de la paquetería y mensajería, que también la abrió de manera unilateral México, y empresas mexicanas no pueden hacer esos servicios tampoco en Estados Unidos. Entonces, pues, la historia del Telecán es la historia de un tratado incumplido por parte del gobierno, sobre todo de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Recordemos más o menos la cronología del tratado. Por ahí de 1992 terminaron las negociaciones. En el 93 los congresos de los tres países lo aprobaron. Entró en lo general a partir de 1994, enero de 1994. En materia de autotransporte debió de haber entrado en diciembre de 1995. Y un día antes de que entrara en vigor, el gobierno de Estados Unidos decretó la moratoria tanto en materia de inversión como en materia de servicios. Y fue hasta el 2001, cuando México ganó, todos lo recordamos, un panel de controversias por el incumplimiento de Estados Unidos tanto en materia de servicios como en materia de inversión, y ese panel fue favorable a México, pero desafortunadamente pues la resolución del panel pues también fue para los Estados Unidos como una llamada a misa. Y aquí vale la pena también destacar que aquí tenemos una desventaja respecto de los Estados Unidos en lo que se refiere a la jerarquía de los tratados. En México los tratados y los acuerdos comerciales tienen una jerarquía muy superior, casi se puede decir por abajito de la Constitución. O sea, está la Constitución, luego los tratados y acuerdos comerciales, y les aclaro, otra vez no soy abogado, pero pues lo hemos tenido que ir entendiendo en la marcha. Y ya después vienen todas las leyes, ¿no? Pero los tratados en México tienen una jerarquía muy elevada, y en los Estados Unidos no tiene la misma jerarquía los tratados y los acuerdos comerciales. De tal forma que en Estados Unidos una simple solución, un simple acuerdo del presidente en turno, porque así lo recordamos, o sea, ¿qué sucedió en el 95? Pues simplemente el presidente de ese tiempo dijo, por decisión y por presiones, si ustedes quieren, de los llamados Teamsters, pues decretamos una moratoria, no entra el transporte a los Estados Unidos mexicano ni en materia de servicio ni en materia de inversión, por supuestamente problemas que iban a ocasionar los camiones de muertos y accidentes en las carreteras de los Estados Unidos. Entonces México ganó con el tiempo el panel de controversias, pero todos recordamos que después vino el asunto de las Torres Gemelas y se volvió a endurecer la postura de los Estados Unidos en relación al ingreso de nuestros camiones a sus carreteras. Después vino las sanciones que aplicó la Secretaría de Economía por incumplimiento otra vez de los Estados Unidos, que le puso aranceles a X número de productos para presionar al gobierno de Estados Unidos y diera una solución en relación con el incumplimiento del autotransporte. Y después negoció el gobierno mexicano con el gobierno norteamericano un supuesto programa demostrativo, y ese fue el pretexto para que le quitaran los aranceles a Estados Unidos, y todos felices y contentos, excepto los autotransportistas. Sí. Voy a ir un poquito más rápido. Todos sabemos que hubo algunas negociaciones ocultas derivadas del tratado, que no se plasmaron en el tratado, pero que fueron negociaciones ocultas de los entonces negociadores, hoy asesores
tanto del gobierno como de los empresarios, pero ellos fueron los que en ese tiempo negociaron algunos temas de manera, y en el caso particular de mensajería y paquetería, la negociación oculta que hizo el gobierno mexicano con los norteamericanos, pues fue entregar a las empresas, grandes empresas de Estados Unidos, UPS y FedEx, el mercado de la paquetería y mensajería en México. Nada más les voy a decir cómo sucedió la crónica. En diciembre de 1993 estaba en riesgo de que el tratado en Estados Unidos se aprobara fast track. Quienes iban a inclinar la balanza a favor del fast track eran los legisladores que representaban el interés de UPS en el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que se promovió en México? Más o menos, primero, se reformó se sacó la nueva ley de caminos, puentes y autotransporte federal, en donde los servicios de paquetería y mensajería, que son en todo el mundo es carga, excepto en México, la paquetería en todas partes del mundo es carga, menos en México. Y se pusieron los servicios de paquetería y mensajería como servicios auxiliares al autotransporte de carga. Después, a la semana siguiente, se aprueba la nueva ley de inversión extranjera y esos servicios de paquetería y mensajería aceptan el 100% de inversión extranjera, y a la semana siguiente se aprueba en los Estados Unidos el Telecán en fast track. ¿Así fue, no, Martín? Entonces, México entregó de manera unilateral los servicios de paquetería y mensajería, y es un servicio en el que nosotros también tenemos en México empresas muy competitivas que no pueden participar en el mercado de los Estados Unidos, porque allá sigue reservado. En estas condiciones, nosotros sentimos que en toda negociación deben establecerse bases, y a partir de esas bases poder ya plantear los detalles de la negociación. Lo primero que nosotros estamos planteando como autotransporte de carga es exigir el cumplimiento del Telecán en los términos pactados, y también exigimos que se nos indemnice por el daño que se nos ha causado por el incumplimiento de Estados Unidos al impedirnos participar en un mercado al cual tenemos derecho. No otorgar a los Estados Unidos más privilegios de los que ya tienen en el transporte terrestre, tanto en carga general como en mensajería y paquetería, y definir y acotar los márgenes dentro de los cuales puede autorizarse la inversión neutra. Exigimos reciprocidad, es decir, trato nacional y no discriminatorio, en los servicios de transporte terrestre de mensajería y paquetería para las empresas mexicanas en los Estados Unidos. Armonización de las regulaciones estatales con la federal, porque no sé si ustedes sepan, pero en Estados Unidos, si nosotros queremos entrar, aparte de cumplir con la legislación federal, tenemos que ir cumpliendo con las regulaciones de carácter estatal. Y eso se convierte también en una barrera para el comercio entre México y Estados Unidos. Y desde luego, identificar las áreas de oportunidad para hacer más eficiente el flujo comercial en la frontera, sobre todo en el tema aduanero. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cuco. Bueno, creo que está clarísima la posición, los puntos específicos que se están reclamando, y espero que podamos volver sobre el tema con algunos asuntos que plantea con mucho filo Cuco. Antes de volver sobre esto, queremos escuchar a Jaime Delgado, que es presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, porque, querido Jaime, por lo que habíamos hablado un poquito antes de empezar esta dinámica, espero no resumirlo mal, pero la situación que viven ustedes es diferente. En el caso de sus actividades, han podido entrar a los Estados Unidos con empresas, con destinos, con recorridos, y también empresas de Estados Unidos como Greyhound, me decías,
tienen ya también actividad como tal, sobre todo en algunas zonas del norte. Así que, como viste, la situación acá con todo el transporte de carga está realmente compleja, hay requerimientos, hay expectativas muy firmes. ¿Cuál es el caso de ustedes? Si nos puede resumir brevemente también. Gracias. Sí, gracias, Rafael. Alex, pues muchas gracias por la invitación, a Leo, a ti, la verdad, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. En cuanto al sector de transporte de pasaje y turismo, sí es completamente diferente. Nosotros, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, hemos podido entrar a Estados Unidos con autobuses mexicanos, como decía Cuco, el transfronterizo, pero también hubo un calendario de primero 3 años con el 49% de inversión, a los 7 años ya era el 51% y a los 10 años ya era el 100%. Entonces, nosotros sí tenemos empresas mexicanas, inversiones mexicanas en Estados Unidos que sí pueden hacer el cabotaje. También tenemos empresas que cruzan de México hacia Estados Unidos con el pasaje. Y también ellos, hace 3, 4 años, ya se vino una empresa que es Greyhound de Nuevo Laredo hacia Escobedo, Nuevo León. Y la idea, estaba platicando con el IM, que la idea es seguir avanzando en la República Mexicana hacia otras zonas. Y nosotros, con las empresas que tenemos allá, hacemos servicios hasta Chicago, hasta Florida y por el lado de Pacífico, Phoenix, Las Vegas, Los Ángeles, principalmente con camionetas más pequeñas, porque lo que estamos enfocados es a todos los paisanos que viven allá, los concentramos de las diferentes ciudades para que traer en un autobús de Dallas, de Houston. Entonces, nosotros sí estamos completamente abiertos ya a la negociación. La expectativa que tenemos pues sería perfeccionarlo, porque hay ciertas cosas que también no se han cumplido al 100%, pero sí estamos abiertos. Jaime, ¿y hay temor, perdón que te interrumpa, a que estas condiciones favorables, digamos, se puedan perder en una negociación mal llevada? Es mantener como lo que tenemos y perfeccionar. Lo que sí tenemos nada más exclusivo para los mexicanos son los urbanos, los servicios urbanos, los suburbanos y el turismo. Eso sí, lo que es de ciudad a ciudad está abierto, ¿sí? Y entonces lo que queremos la preocupación es que se pueda perder esto y entonces ya no podríamos entrar allá. Y lo importante que el sector turismo en México es de los factores más importantes que podemos tener ahora como nueva fuente de ingresos para México de las divisas, ¿no? El turismo. Entonces ese es el problema, que no quisiéramos perderlo. Bueno, pues como ven, hay situaciones distintas en uno y otro sector del transporte, pero al final se coincide en mantener este estado de alerta, ¿no? de preocupación por hacer una buena negociación que permita avanzar por un lado y también impida que te quitan cosas. Hay un asunto que plantea Cuco, Eugenio, Juan Antonio, que creo que merece un poquito centrarse en él. Primero, en función de las actividades que ustedes desempeñan, en este cuarto de junto que se está llevando a cabo la negociación, ¿hay la posibilidad, hay el riesgo de lo que decía Cuco, de que se convierta este tema en una moneda de cambio y que se pueda, digamos, para avanzar en otros puntos, ofrecer pasar de largo o de plano, pues hasta de forma negativa sobre el tema? Gracias. Primero, gracias, Cuco. Definitivamente que tocaste 2 puntos que me llevo conmigo para el cuarto junto. A lo mejor también al principio no expliqué bien lo que le llamábamos el concepto de los transversales. La única es la diferencia nada más de que no estamos hablando efectivamente ahí cómo nos concentramos en ese famoso déficit por sector o por productos. Pero sí tiene mucha importancia lo que comentaste, oye, que esto se vea como un producto, como un servicio que se está dando, no solamente, que por supuesto, y por ahí veía algunas de las preguntas, claro que el movimiento de todos los productos, entre mejor y más haya, pues
ayuda para que se vendan más camiones y para que haya más servicios de fletes, ¿verdad? Que se llama. Sin embargo, sí considerarse. Y tocaste un punto interesante, porque parte de lo que ese cuarto de inteligencia que vieron por ahí que explicaba es que tengamos los números muy precisos de todo ese otro comercio que no nomás es bienes y que afecta a lo que llamamos como economistas ya la balanza de pagos, no solo la balanza comercial. Hablaba yo que está involucrado gentes como los seguros, en donde tenemos un déficit en contra de México. Todos los que vivimos de la frontera, que vamos allá al shopping del otro lado, ¿dónde está ese movimiento transfronterizo? Y por supuesto el énfasis también en servicios que ellos nos proveen, empezando por el internet y empezando por las regalías que se pagan a veces por el uso de marcas, etcétera, y que entonces el número que tanto ha llevado y traído la administración Trump de los 67,000 millones de dólares en contra de ellos, pues no es realmente cierto. Pero me llevo el punto interesante, estoy un poco encandilado, no sé si está Miguel Elizalde por aquí. Miguel. En fin, Miguel está puesto como uno de los coordinadores de la mesa que vamos a ver lo de servicio de transporte. Me gustaría que así lo consideremos, que estén activos, ¿verdad? La Cámara, la asociación, en lo que vamos a manejar para que se considere justamente, y lo tomé muy bien nota, Cuco, ese tema, ¿no? Doctor, tienes algunos puntos. Yo insistiría, a lo mejor como periodistas estamos acostumbrados a recoger estos términos de forma un poco más noticiosa, pero ¿pudiera ser moneda de cambio este sector? Mira, yo creo que la lógica de la negociación, en una negociación que busque mayor integración, debería enfocarse en los temas regulatorios. Es una convicción personal que yo tengo, ¿no? Es decir, los aranceles pasaron un poco ya a segundo término. La parte de reglas de origen seguramente será muy importante, pero entonces ahí voy a responder tu pregunta. La falta de acceso del transporte transfronterizo está ligada a temas regulatorios. México tendría que proponer medidas de cooperación regulatoria con Estados Unidos, similares a las que hemos propuesto en otros tratados y que estaban, por ejemplo, en el TPP, aunque enfocadas a este sector, y buscar con eso que se armonicen las reglamentaciones de México y Estados Unidos y también a nivel estatal en materia de transporte, ¿no? De tal manera que estos requisitos de las licencias, de los permisos, todo lo que tiene que satisfacerse para poder prestar el servicio, no se conviertan en un obstáculo y faciliten la entrada de transporte mexicano a prestar el servicio transfronterizo. Entonces, eso debiera estar en las propuestas de México, ¿no? En ese sentido, pues se va a convertir en un elemento de negociación, sí, pensando en que los americanos traerán cosas sensibles para México. México tiene que poner estas cosas que son sensibles para Estados Unidos y pues que las concesiones que se hagan en la negociación puedan tomar en consideración este tipo de cosas para resolverlas, porque si no, no tiene sentido la negociación del tratado, ¿no? Si no es precisamente para lograr tratar de avanzar en el reducir estas barreras que se quedaron fuera o fueron consecuencia de incumplimientos en la negociación original, ¿no? A mí, si me permiten, yo quisiera tratar dos aspectos también que ahorita mencionaron. Primero, el tema de la posibilidad de que seamos una moneda de cambio, yo creo que está latente. Hemos logrado detener 2 intentos, porque así sea, y por eso yo insisto, o sea, no nos deberían de ver solo en la relación transversal con los otros sectores, porque ¿cuál sería la consecuencia? Por ejemplo, si analizan el sector energético, y finalmente una posibilidad sea, vamos a abrir los servicios de autotransporte de carga doméstico en el sector energético. Ha habido ya 2 intentos por hacerlo en la reforma energética, en el paquete de leyes que se presentó en aquella ocasión en la reforma energética, iba
una propuesta que consistía en modificar la ley de inversión extranjera para abrir los servicios de autotransporte de carga en el transporte de hidrocarburos, por ejemplo, y lo mismo trataron de hacer en una reforma también en esa misma iniciativa al transporte marítimo en el sector energético. Logramos contener esa iniciativa y afortunadamente no pasó, porque otra vez de manera unilateral el gobierno mexicano pretendía abrir otro segmento, ya no solamente la paquetería y mensajería que ya está abierta, ahora el sector de los energéticos, y si analizan el sector automotriz y pueden determinar, pues mira, las madrinas que mueven los camiones nuevos, pues la vamos a abrir a la inversión extranjera, y así puede ir sucediendo si solamente se ve el autotransporte en su forma transversal. Por otro lado, en el tema de paquetería y mensajería, pues siguen los intentos de las grandes transnacionales de Estados Unidos porque se le quite la restricción que tienen los servicios de paquetería y mensajería para que ellos ya no tengan ninguna limitación en cuanto a la participación en el mercado mexicano. Ahorita los servicios de paquetería y mensajería, por eso les decía, pues tuvimos que, como en todo el mundo son carga, excepto en México, pues entonces tuvimos que poner una frontera ficticia para decir, de aquí para acá es paquetería y mensajería y de aquí para acá es carga. ¿Cuál fue esa frontera? El tamaño del paquete y la capacidad del vehículo. La capacidad del vehículo. Pero obviamente las empresas, estas que les digo, pues no están conformes con esa frontera que se les puso. Entonces, en el tema de la normatividad, pues el propio tratado cuando se negoció consideró el establecimiento de un subcomité de normalización donde participamos muy activamente los 3 países, justamente para buscar la armonización, no la igualación. O sea, no tenemos iguales porque las condiciones de operación de uno y otro lado son diferentes, la infraestructura es diferente, pero sí se buscó a través de ese subcomité la armonización y se trabajó muchos años y fuimos parte del cuarto de al lado, etcétera, 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 y se hizo un trabajo y finalmente eso ya existe, ya no hay necesidad. Se firmaron memorándums de entendimiento en materia de licencias, en materia de exámenes de alcohol y drogas, o sea, existe ya todo. Entonces, y además el tratado pues establece que el que quiere ir de un país a otro pues tiene que cumplir con las regulaciones de ese país. Entonces, las condiciones ya están, el que cumpla. ¿Por qué entonces no, Estados Unidos no, uno de los principios que tienen los tratados internacionales es el principio del trato nacional? Pues Estados Unidos tiene reglas especiales para los transportistas mexicanos que son muy diferentes a las de sus nacionales y a la de los canadienses. O sea, simplemente no es un tema, con todo respeto, de que busquemos armonizar, eso ya existe, eso ya se dio. Lo que no existe es la voluntad de Estados Unidos de cumplir. Yo coincido con el maestro Cuco. Primero que nada tenemos que ser justos y recíprocos. Si verdaderamente vamos a aplicar reglas unilaterales, pues obviamente como país tenemos que estar totalmente de acuerdo con lo que plantea Cuco. No podemos permitir que ellos no cumplan las reglas y nosotros sí. Si vamos a poder invertir, pues, o quieren ellos invertir en el cabotaje nacional, debería permitirse también invertir en el cabotaje nacional allá. Si quieren pasar en paquetería y mensajería, nosotros como mexicanos deberíamos por invertir en mensajería y paquetería. Yo también creo que la mayor parte de las reglas existen y están. El tema y el problema que yo veo es que no estamos aprendiendo el fondo de por qué el Tratado de Libre Comercio no funcionó. El fondo del Tratado de Libre Comercio no funcionó, de mi punto de vista, es porque está planteado en una utopía. ¿Cuál es esa utopía? Es que yo soy un transportista americano que tiene carga en Nueva York
y voy a llevar mi carga a mi cliente, por ejemplo, en San Luis Potosí. Y entonces lo que deseo con el Tratado de Libre Comercio es que mi camión parta de Nueva York, pase la frontera y llegue a San Luis Potosí, y entonces allá pueda conseguir, si soy afortunado, una carga que vaya con algún punto a Estados Unidos, la pueda cargar y regresar. Pues yo creo que eso es totalmente falso. ¿Y por qué es falso? Porque no está viendo la realidad de lo que es el transporte carretero y la realidad de los problemas personales y técnicos que existen. El principal problema desde hace muchos años en Estados Unidos y pronto también en México y en Canadá es la falta de operadores de tractocamión o de camiones. ¿Por qué? Lo principal es porque la mayoría, hay mucha gente, pagan bien, es un trabajo muy bueno. Lo que no quiere la gente, y eso es lo que está sucediendo, es pasar tanto tiempo fuera de su casa. Eso es por lo que ya no se atraen operadores nuevos. Y entonces, ¿cómo creemos que un transportista de Nueva York va a poder conseguir operadores para que se suban en Nueva York y vengan a San Luis y luego se regresa a su casa cuando haya carga, pasando semanas fuera de ellos? No va a pasar, aunque estén las reglas, aunque se pueda, no va a pasar. Igualmente, suponemos que el tractocamión es igual, cuando allá están en una emisiones, motores que requieren diésel diferente al diésel que tenemos en México y que no está disponible en México. Y el camión también suponemos que va a venir desde Nueva York y va a llegar hasta San Luis y no va a conseguir diésel y no va a conseguir técnicos, suponiendo que el diésel se surte un día, pues tampoco hay partes, tampoco hay refacciones, porque tenemos camiones de 17 años de antigüedad, cuando en Estados Unidos están en 7, y aunque parecen igual y están hechos por las mismas armadoras, no es así, tampoco va a pasar. Desde mi punto de vista, tenemos que hacer que el tratado funcione con un punto que ya tocó Cuco. Tenemos que ser realistas. ¿Cómo sí se puede hacer un viaje transfronterizo con eficiencia, rapidez, para que soporte el comercio internacional que ya nos mostró Cuco, que sigue creciendo y va a seguir creciendo a pesar de esta renegociación? Lo que sí se tiene que mover y sí se puede mover con facilidad desde Nueva York hasta San Luis y de San Luis a Nueva York o cualquier otro punto, y lo que queremos mover no es el operador ni al camión, lo que queremos mover es la carga y el remolque. Y si se fijan, así es como funciona ya. La carga se viene en un mismo remolque y en ese mismo remolque puede llegar hasta San Luis Potosí, y ese mismo remolque se puede cargar con carga de San Luis Potosí a Nueva York, y lo único que tenemos que hacer es hacer que eso funcione bien, no pretender que funcione de una manera en que un transportista americano va a venir, los operadores les va a gustar ir a San Luis Potosí, donde no conocen la comida, no conocen la policía, no conocen la carretera, no conocen ni siquiera cómo moverse en español, en inglés. Los transportistas mexicanos van a ir hasta Nueva York porque les gusta irse de paseo ya. No seamos ingenuos, el transporte carretero se tiene que hacer de una manera mucho más inteligente. No es lo mismo el transporte aéreo, en el que el piloto viaja y regresa pronto, no es lo mismo una tripulación de un barco que está acostumbrada a trabajar meses y luego tiene meses de vacaciones. Aquí la realidad es que lo que se tiene que mover, y tenemos que encontrar la manera de moverlo eficientemente, es la carga y el remolque, que ese sí puede llegar y puede viajar, y hay remolques extras y se les puede dar mantenimiento en un lado y en otro, se les puede localizar. En mi punto de vista, eso es lo que tenemos que buscar, cómo es eficiente. Ahorita eso no funciona bien por la parte aduanal, por la parte de la frontera, por la parte de que ahí no se tiene las regulaciones iguales. Ahí es donde se tiene que agilizar el que yo lo pueda cruzar sin usar un transfer, dejarlo del otro lado, que mi camión pueda moverse en la franja fronteriza a conseguir carga y regresar. Todo eso, si en lugar de tomar días, a veces más tiempo, se pudiera hacer en horas, entonces naturalmente, por la naturaleza del transporte y sus problemas, y la realidad es que fluiría así. No necesitamos que los americanos viajen en su camión con su operador hasta San Luis o Yucatán. Lo que necesitamos es que la carga llegue para allá eficientemente. Bueno, estamos ya muy acotados por el tiempo. Hay preguntas muy específicas que nos han hecho.
quisiera cuando menos mencionarlas en atención a quien las ha establecido, ante un presidente inculto que solo lee lo que conviene, Trump, y sindicatos de transporte muy poderosos en Estados Unidos, que incluso tienen representantes en su Congreso, ¿consideran ustedes que exista apertura y equidad? Esa es una. La otra, si le pueden subir, ¿bajo qué base se ha autorizado la inversión extranjera al 100% en el transporte de valores con guardas armados? Si el Tratado de Libre Comercio no permite el cabotaje a extranjeros. Una más para Cuco. Dice, Cuco está claro, más bien, los gringos no cumplen y se viene una negociación difícil. ¿Qué propone Canacar para afrontar el incumplimiento a su palabra? Bueno, ahí de José Luis Fuente. Una más, Eugenio, ¿consideras que México debe acelerar el cierre de acuerdos en tratados con otros países o avanzar en ellos notoriamente antes de sentarse en la mesa del Tratado de Libre Comercio con América del Norte? ¿Qué se está haciendo en paralelo? Bueno, mucha participación. Como ven, es un tema que en la medida en que uno evidentemente se empieza a meter, pues salen agravios, salen afrentas, salen preocupaciones. Y yo creo que eso es lo que marca, Eugenio. No sé si pudiéramos hacer una dinámica brevísima, Leo, todavía, de una intervención muy breve de todos, brevísima, porque ya nos tenemos que ir, casi, para hacer una serie de conclusiones, así con ese concepto. Preguntas. Bien, gracias. Sí, tres cositas de las que se han presentado y de las preguntas para ser muy breve. Ese concepto de moneda de cambio, platicaba aquí con el doctor Dorantes, fue y ha sido a la fecha un concepto y un elemento que el sector agropecuario insistió mucho que habían sido la moneda de cambio y agroalimentario, y que ahora por eso querían estar con mucho cuidado. Es muy difícil, se dice en el argot de las negociaciones, nada está negociado hasta que todo está negociado, y efectivamente termina habiendo ese famoso toma y daca, y tienen que hacerse muchos ajustes para lo que se conoce como balance de la negociación. Pero qué cosas de la vida, y a 20 años después, y los que se sintieron que habían sido esa moneda de cambio y afectados o perjudicados, que desde el año pasado, tiene 2 años el secretario Calzada de presumir, de exaltar que son el sector superavitario y que han logrado aprovechar el tratado, y cómo la apertura ayudó a muchos sectores o subsectores del sector agroalimentario a ser no nomás prósperos, sino superavitarios, etcétera. Quisiera yo pensar, y un poco con lo que comentaba el presidente de la Cámara de Pasajeros, Jaime, de que si algo de lo que allá sí ha funcionado se puede aplicar para acá y que sí ha sido exitoso, ahora sí como para pensar que seamos una moneda de cambio, pero una moneda de cambio para favorecer a final del día, como pasó con el sector agroalimentario. Segundo punto importante o que comentaban por ahí es efectivamente algo de lo que se está ahora buscando, y se ha insistido mucho por las autoridades mexicanas, es que tengamos algunas otras opciones. Entre ese trabajo que estamos haciendo, se están viendo opciones de proveeduría y opciones de nuevos mercados. Es bien curioso, ya que hemos entrado en el análisis con los asesores, les insisto, de los vectores de fracciones arancelarias, en donde se están detectando muchas otras oportunidades, y que vamos a tener que estar abiertos para dos cuestiones. Una, de que si hay necesidad de buscar otros mercados, por aquí comentaban, a lo mejor en este sector, no sé hasta dónde ayuda, porque va a haber un cabotaje o va a haber un movimiento, a lo mejor más con puertos que con fronteras físicas, en el movimiento de la carga. Pero por el otro lado también, porque haya necesidad, es de que tengamos opciones de importar los insumos de otros lugares, ¿verdad? Precisamente sabemos que por el lado agroalimentario, por lo exitoso que ha sido Estados Unidos,
Ahora se ven opciones como un Brasil, como una Argentina. Comentaba Juan Antonio también, ahora que oímos que se integra a la Alianza Pacífico Nueva Zelanda y Australia, son verdaderos graneros que nos van a poder dar la oportunidad, y que eso quiere usar las autoridades, el secretario Guajardo, para en un momento dado nivelar la mesa de negociación, ¿verdad? Porque, entonces con eso yo terminé. Bueno, sí, brevísimo también, por favor. De manera muy breve, digo, nada más para contarles o para decirles, para mí esta es una coyuntura sin igual. O sea, México tiene la oportunidad de llevar a la mesa en esta renegociación los temas que quedaron pendientes y temas nuevos. O sea, si se hizo hace 20 años o hace 10, claramente no funcionó. Tenemos que pensar out of the box y ver cómo esta negociación se puede aprovechar con cosas creativas para avanzar los intereses de México en la misma, ¿no? No es lo mismo el Telecán de 94 que un Telecán 2017. México es muy diferente, el sector privado es muy diferente. Pero no vamos a llegar a una negociación diciendo, Estados Unidos incumpliste, cumple. Eso no va a suceder. Hay que llegar con propuestas concretas, con elementos, con prácticas que han seguido otros países. Por ejemplo, ¿cómo le hace la Unión Europea para que su transporte circule de España a Polonia? Ese tipo de reglas las tenemos que copiar y traerlas a la mesa de la negociación para hacerlas vinculantes, aunque más adelante sea necesario hacerlas observables. Bueno, Cuco, ¿sí? Digo, desde luego nosotros tenemos propuestas y estamos conscientes de que las condiciones en las que existían en el momento en que se negoció el Telecán son diferentes. Lo que no se vale es que se pacten cosas y no se cumplan. Entonces, por eso nosotros insistimos, tiene que partir de ahí para identificar cuáles son las áreas de oportunidad. Simple y sencillamente hace 23 años en México no existía la logística. El mercado ha ido promoviendo y encontrando sus ajustes para darle la vuelta al incumplimiento de Estados Unidos. O sea, si somos empresarios, somos emprendedores y sabemos por dónde y cómo debemos de resolver para ir haciéndonos más eficientes en las condiciones en las que nos permiten actuar. Hoy en día, los servicios que se han desarrollado y se siguen desarrollando y son grandes áreas de oportunidad que no se consideraron en el momento en que se negoció el Telecán son justamente los servicios de logística. Esos servicios no están contemplados en el Telecán. Entonces, en esta renegociación ya no deben de verse los modos de transporte de manera aislada, como se planteó en su origen el Telecán. Se negoció por un lado el ferrocarril, se negoció por un lado el barco, se negoció por otro lado el avión y se negoció por otro lado el camión. No existe en el Telecán el concepto de transporte intermodal. Entonces, ideas existen, propuestas existen y esperemos que sobre todo exista la voluntad real del gobierno de Estados Unidos y del gobierno mexicano y canadiense para realmente avanzar y crear verdaderas cadenas logísticas de carácter global. Perfecto. Bueno, creo que ha sido una mesa, si me permiten, el análisis enriquecedora, con puntos muy claros en términos de preocupación, de ocupación, y bueno, pues esto creo que tiene que dar paso a una agenda muy precisa de temas y de trabajo. Les agradecemos a todos su participación y pues con esto se cierra esta dinámica también de este foro. En lo personal, muchas gracias. Leo, te doy paso a ti para la clausura. Gracias a todos. Muchas gracias, Rafa. Gracias por la conducción, magnífica conducción como siempre. Tenemos un reconocimiento a nombre de ANTP y le pido a Alex si hace entrega a nuestro buen amigo Eugenio Salinas de un reconocimiento por parte de la organización y participar en este 17º Foro Nacional de Transporte de Mercancías. A Juan Antonio Dorantes también. A José Refugio Muñoz López. Jaime Delgado, presidente de Canapat. Y por supuesto,
a nuestro moderador Rafa Ocampos. A todos ellos, muchas gracias. Y si me permiten, dado una fotografía, por favor. Y si me permiten, para ir adelantando el programa y tratar de establecer ya la clausura, pediríamos si nos acompaña aquí al frente los señores legisladores José Luis Orozco Sánchez y Lilian Zapaúa García, si nos acompañan al frente, por favor. En lo que llegan, ¿por qué no nos esperan y nos... Sí, para que nos acompañen en la clausura. Hoy tenemos una noche bohemia y de casino que será en la terraza Maracas. Sé que está cerca de lo que es las albercas y la playa. Estaremos ahí a partir de las 8:30. Los esperamos a todos. A quienes van a jugar golf, estaremos a las 12:15 saliendo el primer vehículo.